Hola, estamos aquí en el Mostrador Televisión, con nuestro director de prensa, don Mirko Macari. Vamos a hablar de la semana política. Así que, Mirko, hola. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal los auditores? ¿Cómo viene la semana? Porque ya la semana pasada estuvo pesada, ¿no? La semana pasada estuvo caliente y esta puede estar aún más caliente, más hot. ¿Qué va a pasar mañana? Hay un ritmo vertiginoso de sucesos uno tras otro, en medio de un clima de polarización. Lo que tuvimos la semana pasada fue un día con 3 noticias importantes, dos de ellas previsibles y una absolutamente inesperada y a mi juicio cambia el escenario político. Las 2 noticias esperadas eran una movilización anunciada de los estudiantes secundarios en la mañana, de los universitarios en la tarde, y una posición muy firme del gobierno y del ministro del Interior en torno a que esa marcha no sería autorizada y por lo tanto iba a ser y fue un gallito entre el gobierno y los estudiantes, un gallito de fuerza, con un centro de Santiago completamente sitiado por fuerzas de carabineros. La otra noticia, muy relacionada al clima ambiente en la caída libre prácticamente del gobierno en la encuesta, la CEP, que es la gran fotografía, la gran medición que tiene el sistema político, la más legitimada, arroja un 26% de aprobación del gobierno, lo que es la cifra más baja que nunca me dio la CEP respecto a un presidente, lo que significa que Piñera está por debajo de lo que es el tercio histórico de la derecha, el 35-37%, que es la votación histórica de la derecha dura en Chile, ¿no? Y eso significa que no solamente toda la gente con otra sensibilidad política lo reprueba, sino que además también una parte de su sector. Y a lo anterior se suma la guinda de la torta, que es el caceroleo inesperado que recorrió la noche de algunas ciudades de Chile, pero básicamente Santiago, y que fue producto de un llamado que hicieron los propios estudiantes en la tarde para repudiar el hecho que el gobierno no autorizara la movilización y reprimiera a los estudiantes. Y eso significa, y esto es muy importante porque eso te proyecta todo lo que va a hacer esta semana, que el rechazo al gobierno, a la actitud del gobierno respecto al movimiento estudiantil, ¿no? Conecta con buena parte de del ciudadano anónimo. Mucha gente desde su casa, ¿no? Está saliendo a apoyar al movimiento, lo que coincide con las encuestas que hemos sabido. Hay pocas encuestas, no se han puesto muchas, pero las que hemos visto han sido que hay cerca de un 75% de gente que apoya las demandas del movimiento ciudadano, y eso hace que el movimiento estudiantil esté con mucha fuerza para seguir presionando. El cambio que tú usaste, yo creo que es la verdad. En algún momento dejó de ser movimiento estudiantil ha pasado a ser un movimiento ciudadano. Se han incorporado los padres, se han incorporado profesionales. Este tema de la moneda es como la línea Maginot, algo pasa ahí, ¿no? Que más allá y más acá. Claro, ni el movimiento por reformar la educación es solo por cambiar la educación, porque tiene un sustrato detrás, ni la reprobación al gobierno es la represión al gobierno, es también la represión al sistema. El presidente y su gobierno tienen la mala suerte de encarnar y simbolizar muy bien una crítica estructural al sistema que está en el ambiente, al estado del orden de las cosas en la sociedad chilena. Y el gobierno está enfrentado está horquillado, ¿no? ¿Y por qué la Alameda, Mirko? ¿Qué pasa? La Alameda es simbólica, ¿no? Es el lugar donde está la casa de gobierno. Ocupan el imaginario cultural chileno un lugar privilegiado respecto de su significancia. Acuérdate la frase de Allende, ¿no? Salirán las grandes Alameda. Eso es parte del ideario simbólico. Y el gobierno está atrapado, yo te diría, entre 2 grupos de distinta magnitud cuantitativa, pero de igual peso cualitativo, porque por un lado está lo que históricamente en Chile se ha conocido como el momierío, ¿no? La derecha dura, y ahí han hablado los Vigis, los Jovino Novoa, los Luis Larraín, diciendo que el gobierno tiene que ser firme y duro
y de lo no tan blando, licuado, sin conexión con las ideas tradicionales de la derecha, ¿no? Mercado, orden, etc. Y en ese sentido es una fuerza de la derecha, ¿no? El gobierno la derecha, y el sentido común de la derecha no está mirando bien al gobierno, lo está mirando de él. Y por otro lado, el momierío está el rojerío, feliz, enardecido como nunca, porque tiene este gobierno que simboliza o que representa todas aquellas cosas que ha detestado históricamente, y le permite sacar de su interior ese silencio a la que le obligaba la concertación por un asunto de disciplina, de orden, ese concertacionista medio, ese tipo que fue subsecretario, jefe de servicio, que tiene su familia, que siempre tuvo a alguien en el Estado, se sentía impelido al orden con la concertación, y ahora simplemente eso se desató, y en el imaginario colectivo, bueno, es lo que tú ves, por eso se han calentado los ánimos, para el rojerío. Piñera puede ser Pinochet y Ginspeter Sergio Fernández, lo que por supuesto es una exageración, pero es parte de cómo funciona el sustrato emotivo. Y por otra parte el momierío, también encarnado en Carlos Larraín, ¿no? Que dice estos subversivos. Mucho honor de claro, ¿no? Estos subversivos, inútiles. Y conectan con ese terrible gobierno, está muy complicado en eso. Cierto, de la Alameda puede ser un guiño potente a la derecha dura. O sea, cuando el gobierno está bajo su línea de apoyo regional, lo que hace tratando de reclutar a su grupo. Es por lo menos reconectar con su base de apoyo natural. Por lo menos hacerle un guiño y reencantarse, porque es políticamente lo mínimo, ¿no? Que tiene que hacer ahora. Si la salida al conflicto global pasara por alinear a toda la derecha para negociar, podría ser, pero no se ve que por ahí vaya, ¿no? Más bien pareciera ser que el gobierno va a tener que hacer una serie de concesiones que van a ser leídas como centristas o izquierdistas o poco ortodoxas respecto a lo que ha sido el discurso de la derecha tradicional en Chile. Y ahí va, claro, ahí matiza con el tema de la Alameda, oye, con su derecha, con la derecha dura. El gobierno tenía que hacer, hizo lo que tenía que hacer. Tal vez el momento no fue el correcto, pero tenía que ir un momento de mostrar fuerza. Ahora, el tema del momento en política es clave, ¿no? Es clave. Es clave, pero ya después de haber autorizado, 5 marchas por la Alameda, si el gobierno decía no tenía que defender esa posición, porque si no, simplemente no hay gobierno. Mirko, y en este contexto, ¿qué pasa hoy día? Hay paro, todo indica que el movimiento ciudadano vuelve por sus fueros, y más allá del tema de la Alameda, va a haber caceroleo, se van a profundizar la distancia, la polarización. ¿A dónde va esto? Exactamente, bueno, todos los antecedentes te hacen pensar de que se van a exacerbar las diferencias y estamos en un plano de conexión con lo emotivo donde la gente va a querer manifestarse muy probablemente, muy ruidosamente además. Han habido manifestaciones espontáneas, menores, pero han habido estos días, incluso el fin de semana. Entonces mañana nos va a traer el recuerdo de esas grandes protestas organizadas, ya no solo con una agenda sectorial, sino que como repudio al régimen, si tú lo quieres. Buena parte del sector que no le gusta al presidente va a salir a manifestarse, porque esto se ha transformado ya desde el jueves en la noche en una protesta contra el gobierno, y por eso Larraín dice, ¿no? Que quieren joder a Piñera. Esto no... Pero es evidente, ¿cierto? Es un movimiento social político que busca grandes cambios. Y en ese sentido, ¿cómo se inserta este acercamiento de la democracia cristiana con el gobierno? Si solo fuera cambio, estaría muy potente el tema de la negociación, pero es más que cambio. Es manifestar una molestia. Que la figura de Piñera se cataliza muy bien, ese sector crítico del estado de las cosas lo cataliza muy bien en Piñera. Tal vez si fuera otro presidente no sería tan así, estaría más circunscrito a la reforma sectorial. Un movimiento social no solo que no se agotan en la necesidad de cambio o petición de cambio, sino que es una manifestación que se basta a sí misma. Claro, hay una cosa, claro, irritación, agotamiento. Lo que está haciendo la ADC es parte de lo que pasa dentro del sistema político, que está en su conjunto completamente desconectado. Ya lo sabíamos hace mucho tiempo, la encuesta se lo viene diciendo desde finales de los 90, ¿no? La creciente y paulatina desconexión de la ciudadanía, de los votantes con la clase política. Y eso se ha aumentado año a año, nunca se ha hecho nada para revertirlo. Siempre dice, bueno, sí, hay que hacerlo, hay que... no, pero no pasa
de la expresión. ¿No tendrá que ver con estas reformas políticas que todo indica que hacen falta para que la gente sienta que tiene más participación, tenga más participación? Se viene hablando de reforma política hace mucho rato. No, muchos años. Entonces Pero hoy día está bloqueado todo y está este bloqueado, acercamiento claro. de la democracia cristiana puede ser un puente. No creo, porque es popular. Es como, de nuevo, es una cosa popular, y la ciudadanía ya no tiene confianza en lo que resuelva el sistema, que es el mayor problema para una salida negociada. ¿Ah? Es decir, los estudiantes no le compran la propuesta al gobierno ni van a dejar que esto se resuelva dentro del Congreso, porque en el Congreso ya sabemos, operan los lobbies, los intereses, ¿ah? Entra un proyecto de ley, un perro, y sale convertido en chancho. ¿Ah? Y además tienen la experiencia del año 2006, ¿no? En que ocurrió así, hubo abrazo, hubo un proyecto de la moneda que era de cierta reforma estructural, y finalmente que salió en la famosa ley, puras cuestiones simbólicas. No se alteraron las relaciones de poder en el sistema educacional, no se terminaron con los privilegios ni se cambió el énfasis respecto del modelo privado de educación o de las prerrogativas que tiene lo privado por sobre lo público, que es lo que hoy día se quiere invertir. Entonces los estudiantes hay una petición de más ya saben que eso no va a entrar. Sí, y eso es muy interesante. Detrás de la petición de más Estado, lo que hay, empieza a haber un giro en el lenguaje, que es lo que antecede al cambio en la realidad. Es decir, los estudiantes han logrado instalar lo que primero son consignas, fin al lucro, el sentido de lo público en la educación, y que los técnicos dirán, oye, pero esto es irracional, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo están pidiendo nacionalización de recursos naturales, nueva constitución? Pero ya empieza a haber un cambio en el lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que estamos cambiando este lenguaje exitista que tuvimos durante 20 años, que fue parte de la hegemonía, ciertas lógicas, de la exacerbación de lo que es lo privado, ¿no? Eficiencia, gestión, racionalidad, técnica, todo lo que está asociado al mundo del dinero ocupaba el lenguaje de las editoriales, de los columnistas, a una racionalidad. Y esa racionalidad empieza a ser desplazada por otra, y estamos en ese es el minuto de conflicto. En este minuto de conflicto y de convulsión, muchos han dicho que es un minuto de oportunidades, por cierto, de repactos. De transformación, claro. ¿Se le ve cara al yo nuevo creo que pacto social? Estamos en la mitad del túnel todavía, no se han esforzado alguna idea de pacto social del nuevo trato dentro de la sociedad chilena, pero bueno, por cierto que eso es lo que te indica el sentido común que debería ocurrir, pero es que yo pueden pasar tantas pienso cosas que la visita de la democracia cristiana, por muy popular que sea, pienso que puede dirigirse hacia allá, pienso yo, porque si es que se negocia una serie de modificaciones políticas importantes, la más importante es el binominal, pero también inscripción automática y voto sea voluntario o forzado. Eso inmediatamente te puede cambiar si tú le pones modificación al binominal y las otras reformas al sistema político. Puede haber un rebaraje del cuadro político, pueden haber nuevas alianzas, puede cambiar todo, que podría llevar eventualmente a una reforma constitucional mayor, de nuevo pacto, de nuevo trato. ¿Qué opinas? Sí, por cierto, está líquido para que ocurra cualquier cosa, pero primero la senadora Alvear está hablando ya de cambios profundos en la institucionalidad política, y otros senadores también. Ahora, no sé si estén dispuestos, si en el momento del que hubo va a haber o no va a haber consenso. Claro, ya tendrías que hacer una prioridad. ¿Qué es primero? ¿Hacer la reforma educacional? ¿Negociar la reforma educacional o negociar reformas políticas? ¿O todo junto? No lo sabemos. ¿O todo junto? No está en la lógica del sistema político hacer las cosas así. Lo que está claramente agotado, y por eso que soy escéptico, o tengo una mirada escéptica respecto a lo que va a salir, en la lógica de la negociación popular, con la que funcionamos 20 años, todas estas palabras, acuerdo, negociación, conversación, consenso, todas esas palabras están agotadas, todo ese lenguaje está agotado, ¿no? Y lo que pasa es que lo que tiene que morir no ha muerto bien, pero lo que tiene que nacer tampoco ha nacido. Entonces eso se llama una crisis. Estamos en ese túnel que tú mencionas, en ese interregno, claro. Eso es una crisis. ¿Túnel largo, túnel corto, mediano?
Este me parece que es un túnel que por lo menos se va a extender hasta finales de septiembre, porque septiembre es un mes simbólico donde todas las pasiones se exacerban en Chile y nada te hace pensar que esta vez no va a ocurrir así. Hay un paro de la CUT proyectado para el 24 o 25 de agosto, que en este contexto podría resultar muy exitoso. Un paro donde ya, por ejemplo, yo tengo la información de que se está preparando bajo toda la lógica de toda la forma de lucha, es decir, impedir que la gente llegue a trabajar, corte de calle en la ciudad, vía Miguelito, barricadas, es decir, estamos en ese escenario. Wow, eso no lo había escuchado. Oye, Mirko, y en este contexto, no sé qué opinas tú, pero ¿suena o una reforma solamente educacional o suena coja? Porque ayer yo escuchaba al ministro Bulnes muy embuido en su tema de reforma educacional y dando y recibiendo, en fin. Pero pareciera en un contexto de túnel como este, que es un túnel más profundo, no solo educacional, y ya estamos en un movimiento social y no solo un movimiento estudiantil, que una pura reforma educacional, por profunda que sea, que todo indica que tiene que ser muy profunda, pero por profunda que sea, va a ser insatisfactoria, insuficiente, ¿no? Mira, lo peor aquí es tratar de proyectar en base a teoría. Hay que ver cómo se van desenvolviendo los hechos. Lo claro es que la crisis de la educación o el clima en torno a la crisis de la educación tiene que ver con otros problemas estructurales del orden político, ¿no? Claro, del orden político y social, pero también es cierto que, como decía Santo Tomás, hay que ver para creer que el sistema político tenga la voluntad efectiva de cambiar el binominal, de cambiar el eje del poder del exacerbado poder presidencial. Ver para creer, ¿no? El sistema a sí mismo nunca tiene la energía ni las fuerzas para transformarse, ¿no? Porque afectan los intereses de los propios que son transformados. Necesita mucha generosidad, como decíamos la otra vez. Sí, claro, ¿no? Entonces hay que ver para creer. Una clase política generosa. Esta es una clase política acostumbrada a la dinámica de la transformación muy parcial y muy gradual, ¿no? La concertación transformó la gradualidad en una virtud, ¿no? Y ahora tiene al expresidente Lagos en el bando de los autoflagelantes, ¿no? Diciendo, si no, ya no poniendo el acento en lo bien que lo hizo, que fue siempre su costumbre, que había que estar orgulloso de lo que había hecho la concertación, sino que dando explicaciones de por qué no se había hecho más, y echando la culpa a la derecha, de que la derecha actuaba con una suerte de poder de veto sobre cualquier transformación radical o profunda. Y es cierto, pero lo interesante es que ya Lagos está hablando en esa clave, en la clave de poner el acento en quiénes fueron los responsables de que esto no ocurriera antes, más que en poner la gradualidad como una tremenda virtud cívica chilena, cuando lo que queda claro es que la gradualidad hoy día no es suficiente. Es decir, Lagos un valor, es un antivalor en este minuto. Se está subiendo arriba a la ola. Como muy buen político que es, de los mejores tal vez que hay en términos de su capacidad de visión, Lagos está subiéndose arriba a la ola. Para allá va. Para allá va, claramente. Muchas gracias, Mirko. Con esto terminamos nuestra semana política, nuestro análisis, y que estén muy bien.